Bien, entonces ayer nos quedamos en la parte de la reducción de los diagramas de bloques. Por ahí vimos 3 equivalencias y les quedó una tarea. Técnicamente ahorita vamos a ver esa reducción de esa misma tarea que hicieron para comprobar o verificar si tuvieron una secuencia de pasos similar o qué obtuvieron ustedes. El caso es de que teníamos un diagrama de bloques de esta forma, donde precisamente veíamos que era un diagrama de bloques de una ecuación diferencial que describía el comportamiento de un motor eléctrico, donde como entrada teníamos el voltaje y como salida teníamos la posición. Entonces, la primera simplificación que nosotros podemos hacer es multiplicar bloques que estén en serie, es decir, estos que están aquí son 2 bloques en serie, los podemos multiplicar, no pasa nada. Estos otros que están aquí también los podemos multiplicar y que nos quede un solo bloque. Entonces, si hacemos eso, tendríamos estos dos nuevos bloques, este de aquí y este otro, y el diagrama ya empieza a simplificarse, ¿sale? El siguiente paso es aplicar la equivalencia 1 para poder brincarnos el bloque que tenía 1 sobre i, mandarlo hacia este lado del punto de suma, y como me estoy brincando ese bloque a través de un punto de suma, entonces tengo que mandar el 1 sobre i a los bloques a los que estoy afectando o a las señales que estoy afectando en ese punto de suma. Si se fijan, voy a regresar una diapositiva. Este elemento de aquí lo voy a pasar para acá, entonces automáticamente pasa a los demás bloques, es decir, pasa también a este bloque por este punto de suma y pasa a este otro bloque porque está también afectándose en ese punto de suma, ¿sale? Entonces automáticamente paso dividiendo a estos 3 bloques y me quedaría ahora dividiendo sobre i, dividiendo sobre i y dividiendo sobre i, ¿sale? Paso ese bloquecito dividiendo a los demás bloques que estaban llegando a ese punto de suma, ¿sale? Después de este paso, lo que podemos hacer es utilizar la equivalencia 2 para separar la sumatoria y obtener 2 lazos cerrados. Es decir, aquí yo tengo 3 señales que llegan a un punto de suma, pues lo puedo dividir en 2 bloquecitos, de tal forma que se puedan visualizar perfectamente 2 circuitos cerrados, uno aquí y otro de este lado, ¿sale? A final de cuentas son circuitos en lazo cerrado. Entonces, una vez que separé el punto de suma, entonces lo que puedo hacer es ahora utilizar la equivalencia 3 y reducir el primer circuito en lazo cerrado que tengo en ese diagrama, comenzando por el que tenía, digamos, más interno, es decir, el punto de suma más a la derecha, es decir, que tenemos aquí. Entonces, al reducir eso, aplico la regla esta de el de arriba sobre el de 1 más el de abajo por el de arriba, y me quedaría una función de transferencia de este estilo, que está pues en este mismo lazo cerrado. Después vuelvo a aplicar la equivalencia 3 para reducir este circuito en lazo cerrado y me quedaría esta función de transferencia, ¿sale? Se fijan, de este paso ya llegué a este punto y me quedan únicamente 3 bloques que están, pues digamos, en serie. Por lo tanto, hago la multiplicación de todos los bloques resultantes y me quedaría esta función de transferencia, donde si nos regresamos al principio del ejemplo que vimos la sesión anterior, pues me quedaría que el parámetro D sería igual a la constante de armadura sobre el momento de inercia por la resistencia de armadura, esto que está arriba, y el parámetro B sería igual a todo esto. De tal forma que si yo sustituyo estas literales, pues me quedaría lo que vimos al principio del ejemplo anterior. Pongo un voltaje a la entrada y la función de transferencia total sería una función de transferencia que sería D sobre S por S más B. Aquí yo tengo a lo que equivale cada uno de estos parámetros, donde se ven la constante de armadura, constante de fuerza contra electromotriz, resistencia de armadura, momento de inercia y el coeficiente de fricción. Y al final pues yo obtendría pues sí, una posición angular para el eje de ese motor. ¿Alguna duda o inquietud respecto a cómo se hizo esta reducción?
Profe, yo sí, no sé si me podría repetir, bueno, no logro entender cómo hizo la equivalencia 1 en la primera parte. En esto. Sí, no entiendo por qué bueno, se le pone ese término a los 3 bloques. Porque nos estamos brincando el punto de suma. Si nos regresamos para acá, déjenme regreso mucho a la equivalencia 1. O sea, técnicamente estoy mandando un bloque del otro lado del punto de suma. ¿Sale? O si lo quieren ver al revés, estoy pasando el punto de suma al otro lado del bloque. ¿Sale? Se fijan aquí, el punto de suma está pasando hacia la izquierda, me estoy brincando al bloque. En el ejemplo que tenemos, técnicamente el bloque estaba aquí y lo estoy pasando hacia el otro lado del punto de suma. O sea, estoy haciendo una cosa como que medio al revés. ¿Sale? Entonces, técnicamente tengo que, déjenme, voy al ejemplo, digo, al procedimiento. Me lo brinqué, es este de aquí. Déjenme quito esos garabatos para visualizarlo. Al final de cuentas, si lo visualizamos por el lado, digamos, meramente algebraico, yo tengo 3 señales que se están combinando en ese punto de suma, y el resultado de esa suma lo multiplico por 1 sobre I, 1 sobre el momento de inercia, ¿sale? Entonces, si me está estorbando aquí de alguna manera, da lo mismo que yo ponga de una vez desde el principio que se están dividiendo. Dejen borrar todos estos garabatos también. Que desde un principio se están dividiendo sobre el momento de inercia, y luego hago la suma. Sería lo mismo, ¿no? Si yo lo pongo que todos se dividen y luego lo sumo, a que lo sumo y luego los divido. Para librarme de este bloquecito que tengo ahí. Profe, una pregunta, ¿y por qué los 2 bloques que están así luego, por qué esos no se suman, no se multiplican? ¿Estos 2? Ajá. Se puede, pero por cuestiones, ¿cómo decirlo? Déjenme habilito aquí. Nos conviene dejarlos así para dejar estos integradores que se puedan eliminar por la condición de lazo cerrado, porque al final de cuentas estamos tratando de encontrar una función de transferencia total, y recuerden que las funciones de transferencia quedan en términos de la variable compleja S, pero de hecho se puede hacer, más que luego después vamos a tener que aplicar un pasito algebraico por ahí extra para acomodar el polinomio característico, bueno, el polinomio del denominador en el lugar que tiene que ir, pero sí se puede hacer. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Profe, otra pregunta. Dígame. ¿Se podría regresar a la diapositiva anterior? Anterior, hacia adelante, hacia atrás, porque ando dando vueltas. Hacia atrás, en la que estaba. ¿Esa? No, cierto. Esta. Ok. Ahí podríamos usar la equivalencia 3 en la parte de arriba. Ya ve que tenemos 3 como pues divisiones. Podríamos usar la equivalencia 3 para dejar 2 y luego volver a usarla para dejar 1. En esta parte. Ajá, sí, en esa parte, profe. Sí y no, porque si usted hace un lazo cerrado, una equivalencia 3 en este punto, luego esta señal, ¿qué onda? Esa era mi pregunta. Ajá, que si podemos hacerlo. Sí, no, ahí forzosamente tenemos que separar en esta parte, en dos, ¿cómo se dice? Dos puntos. Sí, vaya, dos puntos de suma para poder aplicar esos lazos cerrados. Ahora, otra cosa. Bien, ustedes pudieron haber puesto el 1 aquí, digo, el negativo aquí, y hacerle esta resta, o sea, este bloque ponerlo hasta el final, y esta señal ponerla en este otro de acá, y no pasa nada, siguen llegando al mismo resultado. O sea, el chiste nomás es tener esa separación del punto de suma en 2, para que podamos hacer dos lazos cerrados y aplicar la equivalencia 3. Ok, profe, gracias.
Y, o sea, con eso tampoco no hay bronca. O sea, esto que les platico aquí, este procedimiento, es uno de muchos, porque ya vimos, podemos separar esta punto de suma en dos y, por ejemplo, cambiar las señales. O sea, es decir, que este coeficiente de fricción llegue a este punto de suma y estas constantes lleguen a este otro punto de suma. Ese, se fijan, es un camino diferente. Lo que comentaba su compañero hace rato, podemos desde un inicio, en vez de utilizar la equivalencia 1, simplemente dan bloques en serie, los multiplicamos y órale, nos ahorramos esa parte, ¿no? Y al final de cuentas tienen que llegar al mismo resultado. O sea, hay diferentes caminos, pero se llega al mismo resultado. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿De qué? ¿Continuamos? Profe, a mí no me quedó del todo claro cómo era lo de la equivalencia 3. La 3. Dijimos que cuando tenemos un lazo cerrado, que sería algo similar a este que tenemos aquí, tenemos un bloque arriba, tenemos un bloque abajo, la salida se retroalimenta y llegan dos señales a un punto de suma para hacer una diferencia. Entonces ahí dijimos que esto se puede simplificar a un solo bloque, donde voy a poner el de arriba sobre 1 más el de arriba, que es 1 sobre s, multiplicando al de abajo, que es f, vamos a poner ahí la f, ya sabemos que es fv, sobre i. Entonces, después de hacer las respectivas operaciones, pues nos tiene que quedar esto que tenemos aquí, esto que estoy mostrándoles ahí. Digo, porque aquí obviamente hay que hacer la suma de quebrados, todas esas cosas, y luego hacer ¿cómo se llama esa cosa? La regla de la tortilla, extremos por extremos, medios por medios, y les queda esta funcioncita que tenemos aquí. Muy bien, profe. Ok, gracias. Y luego aquí volvemos a aplicar otra vez esa equivalencia, nada más que para verlo de manera más gráfica, esto técnicamente lo pondríamos así para verlo mejor. Lo regresamos por este lado y esto que está aquí pues lo pondríamos aquí y esto ya nos olvidamos de esto, ¿sale? Para que lo puedan visualizar como lo tenemos en la equivalencia. Entonces sería otra vez lo de arriba sobre 1 más esto de arriba por esto de abajo, que ahora son las constantes K, KB y ese es. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya quedó más claro. Y como tenemos otra vez quebrados, pues entonces otra vez hacemos todas las sumas correspondientes, es decir, 1 sobre 1 más los quebrados que queden acá nos quedaría otro quebrado por acá, por ejemplo, y después nos quedaría una cosa, no sé, un quebrado de este estilo. Entonces otra vez tendríamos que hacer medios por medios, extremos por extremos, y nos quedaría una cosa de este estilo. Es nada más estar jugando ahí con las operaciones y con las fracciones, para que quede todo, pues como les digo, como tiene que quedar. ¿Sale? ¿Seguimos? Sí, profe. Va que va. Entonces, vamos a dejar el álgebra de bloques a un lado. Técnicamente esto es lo que ustedes necesitan, les digo, para reducir diagramas de bloques o bien para expandir diagramas de bloques o para crear diagramas de bloques. Recuerden, vimos tres, digamos, posibles escenarios. Uno, tienen un diagrama de bloques, empiezan a hacer la equivalencia de cada una de las señales. Ese sería, digamos, un análisis por señales, donde yo digo, ok, la salida de esto es igual a la función de transferencia por la entrada, pero luego la entrada es la equivalencia de esto y empiezo a hacer sustituciones y el caso es de que llego a una función de transferencia total. Otra, de una ecuación diferencial ustedes la pueden pasar al dominio de Laplace y a partir de ahí crear un diagrama de bloques extenso
que les permita conocer a detalle el funcionamiento de ese sistema. Otra, yo tengo un diagrama de bloques bastante extenso, pues me conviene reducirlo a una sola función de transferencia porque no me interesa qué es lo que está pasando internamente, solo me interesa ver cómo la entrada afecta a la salida, ¿sale? Y con eso ya tenemos esas herramientas o esa parte del álgebra de bloques cubierta. Ahora, vamos a pasar a otro punto importante en lo que es el control automático. Habíamos mencionado cuando platicábamos acerca de los sistemas, los esquemas en lazo abierto y los esquemas en lazo cerrado, cuando platicábamos entre los pros y los contras, entre cuál era el mejor, cuál era el peor, cuál era el más efectivo, etcétera. Por ahí en algún momento les mencioné que uno de los inconvenientes de aplicar esquemas de control en lazo cerrado era la cuestión de que si poníamos un controlador mal sintonizado, es decir, poníamos un controlador con ganancias, pues ahora sí que al tin marín, corríamos el riesgo de hacer inestable el sistema, porque a final de cuentas el controlador, lo único que él entiende es el error, es lo único que él recibe cuando estamos hablando de sistemas en lazo cerrado, ¿sale? Entonces, si ustedes calibran, por así decirlo, mal ese controlador, entonces él recibe un error con cierta magnitud, con cierta intensidad, dice, ¿sabes qué? Pues yo recomiendo, yo sugiero que la acción de control sea esta, y resulta que por ahí tenemos una etapa de potencia que lo amplifica 10 veces más esa señal que manda el controlador, entonces corremos el riesgo de dañar a la planta, a la que estamos controlando. Entonces, técnicamente, cuando ya un sistema sufre daños, nos referimos a que es un sistema que entró en zona de inestabilidad. Regresando un poquito, ustedes vieron en análisis de señales y sistemas, cuando estaban precisamente analizando la transformada de Laplace o el dominio complejo S, aquí teníamos la parte de los números imaginarios y aquí teníamos la parte de los reales. De tal forma que tuvieron que haber visto que mientras ustedes estuvieran de este lado del plano complejo S, es decir, del lado izquierdo, en el semiplano izquierdo, tomando el eje imaginario como centro, si los polos de su sistema estaban por este lado, ya la hicieron, no habría bronca, la transformada de Laplace iba a converger, ¿sale? Eso es lo que les tuvieron que haber enseñado. Entonces, aquí en sistemas de control, nosotros vamos a cuidar que precisamente el controlador no haga que estos polos brinquen al lado derecho, porque en el momento en el que estos polos se vayan a este lado, es más, incluso lleguen aquí a posarse sobre el eje imaginario, ya valió, automáticamente vamos a entrar en una zona de inestabilidad, y esa inestabilidad técnicamente se traduce a que vamos a dañar el sistema que estamos controlando, ¿sale? Entonces, antes de implementar cualquier controlador, o es decir, antes de ponerlo a trabajar en serio, pues obviamente que se recomienda hacer pruebas teóricas y simulaciones, lo que les decía. Si nosotros tenemos un modelo matemático que me describe el funcionamiento de un sistema, pues entonces vamos a echarlo a simulación para ver que no vaya a pasar cosas raras que luego dañen el sistema real. Entonces, lo que les mencionaba, si ustedes utilizan un controlador inadecuado para un sistema, lo pueden llegar a inestabilizar, es decir, dañar el sistema, en primera instancia la planta que quieren controlar, y en segunda el controlador, o al final todo el sistema de control, ¿sale? En el caso de lo que les mencionaba de un motor, puede ser que la etapa de potencia pues aplique más voltaje del que soporta, y al final de cuentas ese motor se va a quemar, ¿vale? Es el ejemplo, digamos, más común o más representativo que podemos poner. Si fuera un sistema hidráulico y ustedes quieren dejarlo a cierto nivel, pues entonces, si es un controlador mal diseñado, pues entonces este tanque va a derramarse, ¿no? Suponiendo que sea algún combustible, algún líquido tóxico, pues imagínense, ¿no? Los daños que provocarían. Entonces, para evitar lo anterior, lo que se recomienda hacer son pruebas de estabilidad, ¿sale? Es decir, yo conozco o tengo el modelo de mi sistema, yo sé qué controlador le voy pues digamos, a implementar, entonces hago una prueba de estabilidad para ver si ese controlador con esas ganancias no va a provocar que mi sistema se haga inestable. Entonces, vamos a ver ciertos conceptos de estabilidad, porque esta estabilidad la podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Primero, si nosotros garantizamos que todo el sistema es estable,
entonces vamos a asegurar que todas las señales que van a estar internamente en este sistema van a estar acotadas. Cuando hablamos del término acotado, significa que van a estar en un rango de valores. Si regresamos al punto del motor, ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues yo estoy metiendo tal controlador, tengo tal ecuación que me describe, o tal función de transferencia que me describe el comportamiento del motor. Entonces, si es estable, yo garantizo que el amperaje que va a estar internamente en el motor no va a quemar los cables, ¿vale? Porque yo sé el calibre del cable de este motor, del embobinado. Yo sé que la fuerza contra electromotriz no va a ser lo suficientemente alta para que el motor se amarre. Yo sé que la aceleración, la velocidad, etcétera, van a estar en rangos aceptables de tal manera que el motor va a funcionar de manera adecuada. Entonces, si el sistema es estable, las entradas van a estar acotadas, no van a superar un cierto límite superior. Si también garantizo que el sistema es estable, voy a asegurarme que no va a haber valores que tiendan al infinito o valores que tiendan a ser demasiado grandes y que puedan afectar al sistema. Entonces, de alguna manera garantizo que el sistema va a estar protegido. Volviendo al motor, pues no voy a garantizar que la corriente no se vaya al infinito, o que la aceleración no se vaya al infinito, o la fuerza contra electromotriz tampoco se vayan al infinito. Entonces, con esta prueba, por otro lado, no se está garantizando que el controlador alcance el valor que ustedes piden. Solo se garantiza que el sistema no se va a quemar, en pocas palabras. Es decir, tienen ustedes su motor, tienen ustedes su controlador, hacen la prueba de estabilidad de su controlador con el sistema, la planta que van a controlar, etcétera, y dicen, ok, el sistema es estable. Y ustedes ahí van muy confiados y resulta que lo programan, bueno, lo implementan, pero el controlador no logra que el sistema llegue al valor deseado, es decir, no sé, unas 1500 revoluciones por minuto, ¿sale? Entonces, lo único que se garantiza es que el sistema no se dañe, pero para garantizar que el controlador lleve el sistema al valor que nosotros queremos, ahí tenemos que hacer otro tipo de pruebas, ¿sale? Entonces, la estabilidad es solamente para garantizar que una vez que lo implementemos, nada va a explotar, nada se va a quemar, ¿sale? Y esta prueba de estabilidad está directamente relacionada con la ubicación de los polos de todo el sistema, del sistema completo, cuando estamos hablando de una implementación de control en lazo cerrado. Lo que les platicaba al principio, nosotros vamos a garantizar que los polos de este sistema, de todo el sistema en completo, controlador, etapa de potencia, sensor y planta, se mantengan todos del lado izquierdo del plano complejo ese. Hasta aquí voy explicándome de manera correcta, van más o menos siguiéndome el hilo o ya los perdí. Sí, todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien, esta es, digamos, la parte... Sí, va quedando claro. Gracias, señor. Gracias a todos. Esta es la parte, digamos, introductoria, para más o menos, ¿cómo dice? Hacerles conciencia de lo importante que es la prueba de estabilidad. Porque fíjense, les voy a hacer un pequeño spoiler. Va a haber ocasiones en las que, reitero, nosotros ponemos un valor deseado. Vamos a hacer el caso del motor otra vez. El caso del motor, y ¿sabes qué? Yo quiero 1000... No, voy a agarrar otro color, este color está muy pirata. Pongo un valor deseado, un valor consigna, un valor de referencia, que yo quiero que el motor llegue a 1500 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces yo diseño mi controlador, todo padre, todo bonito, y resulta que sí llega a 1500 revoluciones por minuto, y llega rápido, llega en 3 segundos, ¿no? Pero eso parte desde el 0, es decir, 0 revoluciones por minuto. Entonces, en simulación, sí llega y todo funciona, ¿no? Pero resulta que no me di cuenta y al principio el controlador hizo esto. Mandó las revoluciones, se sobrepasaron de 1500, luego bajaron y luego se quedaron en las 1500 revoluciones por minuto. Eso hizo la velocidad del motor. Pero si yo grafico la salida del controlador, resulta que esto es el motor. Ahí todo feo, perdón, la letra, estoy con el mouse. Esta es la gráfica de la velocidad del motor, pero si yo grafico el controlador, no le voy a poner control. Resulta que el controlador, aquí es el tiempo, en
en este caso también es el tiempo para la gráfica, y aquí es el voltaje de salida, porque dijimos que el controlador me entrega un cierto voltaje. Entonces, para hacer que el motor haga esto, pues resulta que el controlador hizo este pico de voltaje, así, y luego ya se quedó por aquí, ¿sale? Entonces, en este lapso, no sé, de un segundo, si el motor era de 24 voltios, ¿qué pasó ahí? Ya lo troné, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante considerar todo este asunto de la estabilidad, ¿sale? Porque a final de cuentas, el controlador, para lograr hacer que el sistema llegue al valor que nosotros pedimos, pues el controlador le va a valer sorbete y el controlador va a hacer todo lo posible en sus manos por alcanzar esto, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Pues es que quiero llegar a estas revoluciones en 2 segundos, pues, híjole, o sea, le estás exigiendo demasiado, ¿no? Pues a lo mejor, ¿sabes qué? Extiéndete unos 10 segundos y el controlador, en vez de hacer esto, el controlador hace esto. Un pico más suave, ¿no? Pero les digo, eso lo vamos a ver más adelante. El chiste es que ustedes sean conscientes que esta parte de la estabilidad es muy importante en sistemas de control, ¿sale? Entonces, con eso les digo, la parte introductoria de lo que es la estabilidad. Vamos al siguiente punto. Primera definición formal que nosotros podemos hacer acerca de la estabilidad. Y esto es muy común para muchos sistemas. Si hasta cierto punto nos queremos ir por el camino simple, por el camino fácil, nosotros podemos decir que un sistema es estable en sentido vivo. El sentido vivo significa que la entrada es acotada y por lo tanto la salida va a ser acotada. Les mencionaba en un principio que nos interesa a nosotros trabajar con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. El hecho de que un sistema sea lineal nos facilita un montón todos los cálculos y todos los análisis, porque aquí vamos a hacer esta parte. Vamos a considerar 5 señales, o 5 partes importantes.